En este vídeo, las derivadas. Bueno, lo primero de las derivadas es que para expresar la derivada de una función vamos a ponerlo como un apóstrofe. Es decir, cuando la función sea f, vamos a colocar un apóstrofe entre la f y la x. ¿Vale? Vamos a ver ejemplos de derivadas. Pues vamos con la derivada de funciones. Bien, abajo, en los comentarios, donde ponemos la descripción, podéis encontrar un PDF con la tabla de derivadas. ¿Vale? Nosotros lo que vamos a hacer es ir explicando la tabla de derivadas. ¿Vale? En este primer vídeo lo que vamos a ver es las tres primeras derivadas que aparecen a la izquierda de la tabla, ¿vale? Las más sencillitas, que son siempre las polinómicas, que son las que se ven primero. ¿Vale? Aquí tenemos las tres, aquí las tenéis redondeadas en verde. Y aquí tenéis un mogollón de ejemplos que vamos a ir viendo. ¿Vale? La primera derivada que se ve es cuando la función es solamente un número. ¿Vale? Esta k es como si fuera un número. Bien, ¿cuál va a ser la derivada de un número? Pues siempre va a ser 0. ¿Vale? Siempre que la función sea un número, la derivada es 0. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tengo ejemplos. Si la función es una fracción que es un número, es decir, no aparece la x, pues ¿cuánto vale la derivada? Pues como es un número que no aparece la x, la derivada es 0. Pero ¿y si la función es menos 3? Pues su derivada, como no hay x, la derivada de un número es 0. ¿Cuánto es la derivada de esta otra función? Pues esta función, como es raíz de 2, la derivada de raíz de 2 es un número. Vale, que tiene raíces. Pero da igual, es un número. Entonces la derivada de raíz de 2 va a ser 0, ¿vale? Porque no aparece ni x, solo un número, ¿vale? Esta es esta. Cuando la función es un número, la derivada es 0, ¿vale? En este caso raíz de 2 es un número, ¿vale? Es una raíz, puede ser más complicada, menos complicada de calcular, pero la derivada de un número es 0. Cuando la función es, por ejemplo, 5, pues la derivada de un número es 0. Y así. Pero es que el número puede ser lo más complicado que nos intentemos pensar. Por ejemplo, aquí tengo, si la función es raíz cúbica de 7 entre pi, me da igual. O sea, raíz cúbica es complicada de calcular, pi es un número con infinitos decimales, ¿vale? Así que esta función es un número, no aparece la x. Así que la derivada es 0. ¿Vale? Aquí teníamos la primera. Si la función es un número, la derivada es 0. Ya puede ser el número lo complicado que sea. Vale, vamos a hacer ahora la siguiente, ¿vale? En nuestra tabla, ya sabéis, ahí abajo podéis, en las observaciones podéis encontrar el PDF con la tabla. La siguiente que vamos a ver es cuando tengo una función que es un número por la x, ¿vale? Esta k es como si fuera un número, ¿vale? Voy a poner por aquí un número. Cuando es un número por la x, la derivada va a ser el número que acompaña a la x. Así de sencillo. Es decir, si yo tengo la función f de x igual a x, ¿cuánto vale la derivada de esta función? Bueno, pues ¿qué numerito acompaña a la x a la izquierda? Pues si no hay nada, es que hay un 1. Así que la derivada de un número por la x, ¿cuánto vale la derivada? El número que la acompaña, 1. Si la función es menos 7x, pues la derivada de un número por la x, la derivada es solamente el numerito que acompaña a la x. Así que menos 7 por x, la derivada es el menos 7 nada más. ¿Cuánto sería la derivada de 4 tercios por x? Vale, pues como es un número por la x, la derivada es quitarle la x. Así, ¿cuánto vale la derivada de 4 tercios de x? Pues el 4 tercios, que es el número. ¿Vale? Y así igual con todas. ¿Qué pasa? Bueno, que el número que acompaña puede ser una fracción, puede ser un número negativo, un número positivo, puede ser incluso raíces, ¿vale? Todo es igual. ¿Cómo sería esto de aquí? La función es 5x entre 3. Vale, bueno, esto ya sabéis que 5x entre 3 se podría escribir también así. Y así lo podemos ver como un número por x. ¿Vale? 5x entre 3 es lo mismo que 5 tercios por x. Visto así, tengo un número por x. Así que la derivada sería pues el número que acompaña a la x, que sería 5 tercios. Y esa sería la derivada.
¿Vale? Pero el número que acompaña puede ser incluso raíz. Aquí, ¿cuál es el número que acompaña multiplicando a x? Raíz de 2. Así que nuestra derivada de raíz de 2 por x sería raíz de 2. Sigue siendo un número, ¿vale? Esta sería la de un número por x. Simplemente es la x desaparece. Vamos con la tercera derivada, ¿vale? Sería como un polinomio ya un poquito más complicado. ¿Vale? Aquí tenemos lo que sería la fórmula. Cuando tengo una x con un exponente, una potencia, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues mirad, lo que voy a hacer es que el exponente lo voy a pasar delante de la x multiplicando, ¿vale? Eso es lo que aparece aquí. El exponente lo paso delante multiplicando, ¿vale? Mira, unos ejemplos muy sencillito. ¿Cómo hago la derivada de x elevado a 3? Pues el exponente va a pasar delante multiplicando. Así que el 3 pasa delante multiplicando. ¿Qué número hay aquí? Pues si no hay nada es que hay un 1. O sea que en verdad quedaría 3 por 1. Y luego a la x le voy a quitar un grado. Es decir, si el grado es 3, le quito 1. En nuestro caso ya hago las operaciones, 3 por 1 es 3. Si al exponente le quito 1, 3 menos 1 es 2. Y ese sería el resultado, ¿vale? Este sería el resultado. ¿Vale? Repito, sería el exponente pasa adelante multiplicando y luego al exponente le quito 1. Así de sencillo. Así serían todos. Es decir, en el segundo ejemplo, ¿cómo derivo 2x elevado a 5? Pues sería el exponente pasa delante multiplicando. Delante multiplicando, entonces el 5 pasa delante multiplicando. Sería 5 por 2. Y luego al exponente le quito 1, es decir, como es un 5, le quito 1. Y ya sería cuestión de hacer 5 por 2 es 10. Y 5 menos 1 es 4. Y ya tendría el resultado. ¿Vale? Es el exponente pasa delante multiplicando y al exponente le quito 1. Y así sería hacer la derivada. Bien, en este caso, igual. ¿Cómo hago la derivada de menos 7x cuadrado? Pues el exponente pasa adelante multiplicando, así que quedaría el 2 multiplicando, o sea, menos 7 lo multiplicaría por el 2. Y al exponente le quito 1, es decir, si tengo un 2, le quito 1. Y ya si hacemos las operaciones, menos 7 por 2, menos 14. Y al exponente de la x le quito 1, así que me quedaría x elevado a 1. Bien, ¿cómo hago la derivada de menos x elevado a 4? Pues exactamente igual. El exponente lo pasaría adelante multiplicando, así que me quedaría el 4, pues menos 4. Y al exponente le quito 1, ¿vale? Si al exponente le quito 1 tenía un 4, pues 3. ¿Vale? Pero bueno, no tienen por qué ser potencias de exponentes todos positivos. Podría ser, por ejemplo, una raíz cúbica, ¿vale? Esto sabemos que las raíces se pueden transformar en potencias dividiendo el exponente con el índice. Siempre se divide el exponente con el índice. Así que aquí sería 4 entre 3. 4 entre 3. ¿Y cómo hago la derivada de este? Exactamente igual. Sería el exponente pasarlo delante multiplicando. Si el exponente lo paso delante, pues me quedaría un 4 tercios delante. Pues bien, si al exponente le quito 1, el exponente es 4 tercios, restarle 1, y eso pues hacemos fracciones, o hacemos con la calculadora y 4 tercios menos 1 nos daría 1 tercio. Pues este 1 tercio es lo que le pongo al exponente. Y esa sería la derivada. Es decir, que si tengo una raíz, lo que hago es poner la raíz como exponente, siempre es exponente entre el índice, 4 tercios, 4 entre 3 en este caso, y al ponerlo, ya la derivada es muy sencilla. Recordar que era el exponente se pone delante multiplicando, 4 tercios pasaría delante, y le quito 1
y le quito 1 al exponente, ¿vale? 4 tercios menos 1 da 1 tercio, y eso se lo colocaría al exponente de la x, y esa sería nuestra derivada. Vamos a ver con otra serie de derivadas que ya sabéis que tenéis en el PDF, que son las, diríamos, las inmediatas. Es decir, ¿cuáles son las derivadas que hay que aprenderse de memoria, que son directas? Bueno, pues la derivada de 1 entre x, que es esta de aquí, menos 1 entre x cuadrado. ¿Vale? La derivada de la función raíz es esta de aquí. La derivada de e elevado a x se queda igual. La derivada de un número elevado a x sería el número elevado a x por logaritmo del número. La derivada del logaritmo de x, que sale mucho, pues la derivada es 1 entre x. Bueno, esta columna de aquí sería, me las aprendo de memoria, tal cual. Es decir, esta me las tengo que saber. Vienen en la tabla que tenéis ahí. Bien, pero ¿y qué pasa si en vez de justo esta, que me tengo que saber de memoria, ¿vale? Estas son las que me tengo que saber de memoria. Bien, ¿y qué pasa si en vez de 1 entre x aparece un número entre x? Bueno, pues que igualmente la derivada de esa función, recordad, este 3 es como si pusiera 3 por 1, ¿vale? Y este 3 por 1, yo la derivada de 1 entre x sí sé hacerla, porque me la sé de memoria. La de 1 entre x es menos 1 entre x cuadrado. Bueno, pues si arriba tengo un número, pues en vez de menos 1 pondré en este caso menos 3. Es decir, el número que aparezca arriba ha cambiado de signo. ¿Vale? Si veis la similitud, si veis el parecido. Cuando tengo 1 entre x es menos 1 entre x cuadrado, y cuando tengo un 3 es menos 3 entre x cuadrado. ¿Vale? Que es prácticamente la misma, solo que como tiene un 3, pues le añado ese 3 ahí. ¿Vale? Y así podríamos hacer con todas las demás. Y si en vez de raíz de x tengo un número por raíz de x, no pasa nada, la raíz de x, yo sé cuál es la derivada porque me la tengo que saber de memoria. ¿Vale? Como la derivada es 1 entre 2 raíz de x, pues este 5 que está multiplicando delante se queda ahí delante. ¿Veis? Es la raíz de x, la derivo, que la sé, y el 5 lo añado delante multiplicando. Y así, pues en esta de aquí, ¿cómo haría la derivada de menos 6e elevado a x? Bueno, la derivada de e elevado a x es de las que me tengo que saber de memoria. Entonces, si sé derivar e elevado a x, si tengo un menos 6 delante, se lo añado. Así que la derivada de e elevado a x se queda igual, y como tiene un menos 6 delante, pues el menos 6 se queda delante. ¿Vale? Cuando tengo, por ejemplo, 3 elevado a x. 3 elevado a x sería a elevado a x, ¿vale? ¿Cuál es la derivada? ¿Vale? Pues la derivada del 3 elevado a x me la tengo que saber de memoria. Esta derivada es de 3 elevado a x a elevado a x es, la derivada es, se queda igual a elevado a x, se queda igual. Y multiplico por el logaritmo de la a. Si os dais cuenta, ¿cuál es la a? El 3. Así que logaritmo de 3. ¿Vale? Pero si os dais cuenta, aquí delante tiene un menos. Pues ese menos se lo añadimos aquí delante. ¿Vale? El 3 elevado a x se deriva de esta manera, y este menos se lo añadimos delante. Bien, ¿cómo vamos a hacer la derivada de 2 tercios logaritmo de x? Bueno, pues logaritmo de x es una función que tengo que saber derivar, que me la tengo que saber. Hemos dicho que la derivada del logaritmo es 1 entre x. ¿Vale? Pues la derivada del logaritmo es 1 entre x. Como delante tiene un 2 entre 3, pues le añado aquí delante 2 entre 3. Y esa sería la derivada. Sería 2 entre 3 por 1 entre x. Y esta última, ¿cómo haría? Pues la derivada del logaritmo en base 2 de x, ¿vale? Si comparo aquí con la que me tengo que saber de memoria, la a es el 2.
Pues bien, ¿cuál va a ser la derivada? La derivada es siempre esta de aquí. La derivada es 1 entre x, luego 1 entre el logaritmo de la a, como la a es 2, pues 1 entre logaritmo de 2. Y si veis, aquí delante tiene un 4 multiplicando, que lo que voy a hacer es poner aquí el 4 multiplicando. Así que la derivada de 4 por el logaritmo sería 4 por la derivada del logaritmo, que sería con esta fórmula de aquí. Pues bien, pero ¿y qué ocurre si en vez de solo una de estas funciones de las que me tengo que saber de memoria, tuviera varias? Bueno, pues dependerá de si están sumándose o restándose, o multiplicando o dividiendo. Entonces vamos a ver, ¿y si en vez de una función sola de estas, o solo la raíz, o solo la exponencial, o solo el logaritmo, y si hubiera varias sumándose? Bueno, pues lo que voy a hacer es simplemente sumarlas por separado, ¿vale? Que sería esta propiedad de aquí. Si tengo sumas o restas, las derivo por separado. Con los ejemplos se va a ver muchísimo mejor, ¿vale? Si tengo esta función, e elevado a x más raíz, si nos damos cuenta es la suma de dos de estas funciones. Mirad, el e elevado a x es esta de aquí que me tengo que saber de memoria, y la raíz de x es esta de aquí que me tengo que saber de memoria. Pues bien, ¿cómo hago la derivada? Pues la derivada es hacerlas por separado. Derivada de e elevado a x se queda igual. Y la derivada de la raíz la tengo aquí. 1 entre 2 la raíz. Y se queda así. Simplemente derivo una por un lado y derivo la otra por el otro lado. Y las escribo. Y así podría hacer la derivada de sumas o restas de varias de estas funciones que tengo aquí. ¿Vale? En este otro ejemplo, ¿cómo hago la derivada? Bueno, pues la derivada de x al cuadrado, ya hemos visto en el vídeo para derivar potencias, que era el exponente se pasaba delante multiplicando. Así que el 2 pasa adelante, entonces nos queda 2x. ¿Vale? Si nos damos cuenta, aquí tenemos una suma de 2. X al cuadrado lo derivo y el logaritmo de x también lo derivo. Logaritmo de x está aquí. Me la tengo que saber de memoria, pues 1 entre x. Y ya habría derivado esa suma. ¿Vale? De la misma manera, pues ¿cómo hago la derivada de esta función de aquí? Pues si me doy cuenta, es una suma de 2. 1 entre x, me la tengo que saber de memoria, que aparece aquí. Y la derivada de 5x es un polinomio y derivar un número por x es quitarle la x. Así que me quedo solo con el 5. Y esa sería la derivada. Simplemente es derivar por separado. ¿Vale? Pues en esta de aquí igual, ¿cómo hago la derivada? Pues si me doy cuenta es una resta de dos partes. Venga, pues vamos a hacer la derivada. La derivada, recordad que era ponerle el apóstrofe a la f. ¿Cómo derivo 2 elevado a x? Esa es de este tipo. Solo que en vez de la a hay un 2. ¿Cómo la hago? Pues la derivada es a elevado a x se queda igual. Así que el 2 elevado a x se queda igual. Y luego multiplico por logaritmo de la a. Si comparo la a elevado a x, 2 elevado a x, si me fijo, la a es 2. Como la a es 2, pues entonces aquí pondría logaritmo de 2. Y esa sería la derivada de 2 elevado a x. ¿Cuál es la derivada de menos 7? Pues ya hemos visto en el otro vídeo que la derivada de un número es 0, así que no lo pongo. Y esa sería nuestra derivada. Pues bien, para esta última derivada, si me fijo, tengo aquí una suma de dos partes, así que voy a derivar por separado. 3 logaritmos de x. ¿Cómo derivo 3 logaritmos de x? Bueno, pues logaritmo de x veo que está aquí. La derivada del logaritmo es 1 entre x. Así que la derivada del logaritmo es 1 entre x. Como tiene un 3 multiplicando delante, pues se lo pongo. Eso sería la derivada del logaritmo de x, 1 entre x, y el 3 se queda multiplicando. Bien, y si tengo 4 raíz de x, pues la raíz de x también aparece aquí. Así que raíz de x tengo que saber derivarlo de memoria, y el 4 se lo dejo multiplicando. Ya
tendríamos la derivada de la raíz y el 4 que está multiplicando se queda multiplicando, ¿vale? Si nos damos cuenta aquí, bueno, pues este 4 entre 2 se puede simplificar. 4 entre 2 es 2, así que podríamos poner directamente solamente un 2. Y esa sería la derivada de esa función. Espero que os haya gustado y ya sabéis, si os ha servido, dadle a me gusta y suscríbete que es gratis.